Muy buenos días, mi nombre es Yadira Led Pardo Belis y yo les voy a hablar acerca del diseño de puesta a tierra y pararrayos. El planteamiento del problema. Toda industria funciona día a día con lo que llamamos riesgos eléctricos, independientemente de su tipo de actividad. Es por ello que se hace necesario conocer la normativa en cuanto a medidas de protección para las personas que están frecuentemente en un establecimiento. Los sistemas de puesta a tierra representan una opción fácil y poco costosa en comparación con los daños que la ausencia de estos podría significar. Planteamos tres objetivos para esta presentación, los cuales son brindar conocimiento acerca de conceptos básicos de electricidad, de manera que cualquier persona pueda comprender el tema, desarrollar los componentes de un sistema de puesta a tierra, así como su forma de uso, y explorar los sistemas de protección contra rayos, denominados pararrayos. Todo esto con el objetivo principal de capacitar en materia de lineamientos necesarios para la instalación de estos sistemas de seguridad. Acá tenemos algunos conceptos que aparecerán frecuentemente a medida que vayamos avanzando. Tomaremos terreno como el encargado de fluir los materiales de fuga o de defecto y las de origen atmosférico. El riesgo eléctrico que se mencionó en la diapositiva anterior se define como la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica y que puede resultar eh, muchas veces en un peligro para la integridad de las personas, con potencial de daño suficiente para producir electrocución y quemaduras. La electricidad también puede entenderse como un riesgo invisible. Dentro del riesgo eléctrico tenemos contactos directos, que son parte de la instalación habitualmente en tensión, indirectos, que son partes que accidentalmente fueron puestas bajo tensión, y arcos eléctricos, que son producidos por la unión de dos puntos a diferente potencial mediante un elemento de baja resistencia eléctrica. La toma de tierra se entiende como la parte de la instalación encargada de canalizar, absorber y disipar las corrientes de falla. El puesto a tierra es la acción voluntaria de conectar un equipo al sistema de puesta de tierra. Y finalmente, resistividad, que desarrollaremos más adelante, es el grado de oposición que presentan las sustancias al paso de la corriente eléctrica. La normativa nos dice que toda instalación eléctrica deberá disponer de una protección o instalación de tierra diseñada de forma tal que en cualquier punto normalmente accesible, interior o exterior, donde las personas puedan circular o permanecer, estas eh, estas queden sometidas como máximo a las tensiones de paso y contacto durante cualquier defecto en la instalación. Efectos de la corriente en el cuerpo humano. Tenemos los siguientes efectos más probables medidos en miliamperios. Para 1 a 3 miliamperios se dice que la corriente no llega a más de una leve sensación de hormigueo. Para 5 a 8 miliamperios se experimenta una sensación inquietante de choque sin dolor. Para 10 a 20 miliamperios ocurre un choque doloroso, pero aún sin pérdida del control muscular. Para 25 a 30 miliamperios, esto ya escala a afectación de los músculos del tórax y por lo tanto asfixia. Desde 50 miliamperios empieza el dolor extremo, le podríamos llamar, colapso respiratorio y la posible muerte. Una descarga de 1 a 4 amperios puede provocar fibrilación ventricular y la posible muerte. Y finalmente, desde 10 amperios está un probable colapso cardíaco, quemaduras severas y muerte. Las descargas atmosféricas. Estas son también conocidas como rayos y se definen como la igualación violenta de cargas de un campo eléctrico
que se ha creado entre una nube y la Tierra o entre nube y nube. Es un fenómeno muy común y tiene efectos bastante perjudiciales como el daño a las instalaciones eléctricas, eh, incendios, explosiones en plantas de tratamiento, pérdida de la disponibilidad de las líneas de transmisión, entre otros. Independientemente del tipo de suceso que los rayos ocasionen, las pérdidas monetarias siempre resultan ser elevadas para la organización. Las descargas atmosféricas pueden causar grandes diferencias de potencial en sistemas eléctricos distribuidos fuera de edificios o de estructuras protegidas. A consecuencia de ello, pueden circular grandes corrientes en las canalizaciones metálicas y entre conductores que conectan dos zonas aisladas. Ahora bien, ¿qué es un sistema de puesta a tierra? ¿Qué partes lo conforman y cómo está prevista la instalación para su instalación? ¿Y qué son los llamados electrodos? Ahora bien, ¿qué es un sistema puesta a tierra? Un sistema puesta a tierra es un arreglo de conductores verticales y horizontales interconectados, los cuales conforman un mecanismo de seguridad contra fallas de las instalaciones eléctricas, mitigando el riesgo de electrocución de las personas que estén trabajando con los elementos que se encuentren en falla eléctrica. En pocas palabras, es el conjunto de elementos conductores de un sistema eléctrico específico sin interrupción ni fusibles, que unen los equipos eléctricos con el suelo o el terreno. Importancia de los sistemas de puesta a tierra. Podemos mencionar 4 puntos más relevantes que hacen ver su utilidad. Estos son resguardar la seguridad de las personas, despejando sobretensiones que representan un peligro para cualquier ser humano. Previenen daños o incendios que casi siempre resultan en pérdidas cuantiosas y el paro de actividades. Mantienen la continuidad en servicios en determinados procesos industriales y por último garantizan el funcionamiento adecuado y seguro de los equipos utilizados en las plantas. Partes constructivas de un sistema de puesta a tierra. Estos están conformados por 3 partes, que son la conexión o conductor de unión, que son los cables de la instalación de toma tierra, el electrodo de tierra, que es la pica enterrada en el terreno, o cable desnudo enterrado en el terreno, en forma de malla, y el terreno o suelo, que se refiere a los componentes naturales y artificiales del terreno. Requisitos de un sistema de puesta a tierra. Dentro de los requerimientos básicos que nos indica la normativa, tenemos que el valor de la resistencia debe ser el adecuado para cada tipo de instalación y la variación de la resistencia debida a cambios ambientales debe ser mínima. Deben tener una vida útil de al menos 20 años, deben ser resistentes a la corrosión, se debe buscar siempre la calidad en términos de costos razonables, que no comprometan, ¿no?, a la seguridad. Deben estar de acuerdo a las especificaciones en la norma y permitir un mantenimiento periódico. Tipos de sistemas de puesta a tierra. Existen una infinidad de sistemas según su aplicación. Sin embargo, para este análisis mencionaremos 7. Están primeramente las puestas a tierra de servicios, que son utilizados para conducir corriente en condiciones normales de funcionamiento, tales como los transformadores. La puesta a tierra de protección se emplea para la prevención de accidentes personales y se conecta a todas las partes mecánicas de equipos eléctricos que puedan quedar bajo tensión ante una falla de aislamiento, por ejemplo, las carcasas de las máquinas. La puesta a tierra para sistemas eléctricos son las conexiones que se hacen a tierra con el fin de limitar la tensión que pudiera aparecer. La puesta a tierra de los equipos eléctricos tiene por función
eliminar los potenciales de toque que pudieran poner en peligro la vida de personas y aparatos. La puesta a tierra en señales electrónicas evita la contaminación con señales en frecuencias diferentes a la deseada. La puesta a tierra de protección electrónica consiste en colocar dispositivos de protección con el objetivo de limitar los picos de sobretensión conectados entre los conductores activos y tierra. Finalmente, la puesta a tierra de protección atmosférica está destinada a drenar a tierra las corrientes producidas por descargas atmosféricas, es decir, rayos sin mayores daños a personas y propiedades. La puesta a tierra de protección, también conocida como tierra de protección, consiste en la conexión a tierra de los equipos eléctricos para evitar que la carcasa o cubierta metálica de ellos represente un potencial respecto de tierra que pueda significar un peligro para el operario o usuario del equipo. Es por eso que se hace necesario conectar todas las partes metálicas de un equipo que puedan entrar en contacto con una persona a la tierra para evitar descargas por fallas de aislamiento. Acá tenemos algunos ejemplos de partes metálicas de instalaciones que no están en tensión normalmente, pero que podrían estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas atmosféricas o sobretensiones, y por lo tanto requieren la puesta a tierra. Estos son los chasis y bastidores de aparatos de maniobra, las puertas metálicas de los locales, las vallas y cercas metálicas, las estructuras y armaduras metálicas de los edificios que contengan instalaciones de alta tensión, las tuberías y conductos metálicos, entre otros. La resistencia eléctrica. Medida en ohmios, se define como la oposición sin mayor o menor grado al paso de la corriente eléctrica. La función básica de la puesta a tierra es forzar a toda corriente de falla o de operación, tratando de que tenga un menor valor a este paso de corriente. En cuanto a la composición del terreno, podemos mencionar tres componentes principales, que son la naturaleza orgánica y húmeda, las sales solubles y su concentración, y por último, los materiales aislantes. Ahora, como definición, ¿qué factores influyen en la resistividad del terreno y cómo se miden? La tierra y su resistividad al terreno. Las mediciones de la resistividad de la tierra son útiles para encontrar la mejor ubicación y profundidad para electrodos de baja resistencia. Tales estudios se realizan cuando se van a construir unidades eléctricas nuevas, tales como estación generadora, subestación, torre de transmisión y central telefónica. Finalmente, se puede utilizar la resistividad de la tierra para indicar el grado de corrosión que se espera en tuberías subterráneas de agua, petróleo, gas, etc. La resistividad según el tipo de suelo. Existen muchas tablas de diferentes normativas. En esta ocasión, citaremos los siguientes tipos. Como podemos observar, suelos de limos, arcilla, suelo vegetal y de cultivo tienen de 10 a 100 ohmios metro. La tierra fina, turbas, concreto húmedo tienen de 100 a 30 ohmios metro. La tierra fluvial, arenas firmes y suelo seco de 300 a 800. La arena eólica, lecho de río y cascajo de 800 a 3000. Las rocas estratificadas, fracturadas y monolíticas de 3000 a 10.000 ohmios metro. Los suelos de feldespatos, micas y cuarzos de 5000 a 30.000. Y el concreto normal exterior de 10.000 a 50.000 ohmios metro. Efectos de la humedad y la temperatura sobre la resistividad del terreno.
La resistividad está muy influenciada por estos dos factores, más por la humedad que por la temperatura. Sin embargo, ambos son igual de importantes a la hora de planear la instalación. De forma puntual, la resistencia del terreno disminuye con el aumento de la humedad y con el incremento de la temperatura. El conocimiento de la acción de la humedad y temperatura sobre la resistencia del electrodo para puesta a tierra resulta indispensable para que una instalación de tierra conserve en el tiempo sus características. Cuando la temperatura está casi encima del punto de congelación, la resistividad del suelo no se ve afectada. A 0 grados el agua empieza a congelarse y la resistividad se incrementa drásticamente. En cuanto a la humedad, la resistividad aumenta aceleradamente cuando la humedad baja del 15% del peso del suelo. La utilización de productos mejoradores de la resistencia apropiados puede hacer posible obtener valores de resistencia menores, alargar la vida de los electrodos manteniendo la humedad alta. Entre las sustancias más utilizadas para mejorar la resistividad del suelo se encuentran la bentonita y las sales minerales. Diseño de puesta a tierra. La resistencia de una puesta a tierra, que es el valor que nosotros buscamos cuando diseñamos un sistema de puesta a tierra, es función directa de la resistividad del terreno y del tipo o geometría del electrodo que vamos a utilizar. Para hacer un diseño óptimo necesitamos conocer estos dos factores. Primeramente, el electrodo cuyas características están a elección nuestra. Y en segundo lugar, la resistividad del terreno que puede adecuarse a nuestra conveniencia o no, siendo el último caso el más costoso de cambiar. Existen zonas con compuestos minerales que permiten que la condición eléctrica sea óptima en condiciones de humedad, a diferencia de suelos, por ejemplo, que contengan arena, la cual no es un muy buen conductor. Los suelos, por lo general, no son homogéneos, sino que pueden encontrarse una variedad en un mismo terreno. Esto se traduce en diferentes resistividades, lo cual hace más difícil el proceso de análisis. Medición de la resistividad del terreno. Para esta sección veremos el método Wenner, que consiste en 4 pasos básicos. Primero, la instalación de 4 electrodos a una distancia equidistante unos de otros. Segundo, como se observa en la figura, la circulación de corriente a través de los electrodos C1 y C2, ocasionando una caída de tensión que es medida por los electrodos P1 y P2. Tercero, la medición de la resistencia equivalente a esa separación. Y por último, como cuarto paso, el retiro de los electrodos y la instalación nuevamente aumentando las distancias en función a la profundidad que se desea explorar. El método es bastante simplificado, pero debe hacerse numerosas veces para hallar la resistividad, por decir, promedio del terreno. Determinación del parámetro de resistividad. Una vez que se han realizado los pasos anteriores, se deben sacar varias muestras del terreno de forma paralela para tener una idea de toda la extensión del terreno que queramos utilizar para el sistema de puesta a tierra. Esto es importante ya que el terreno varía en composición de metro a metro, por lo tanto, y reiteramos, lo correcto para determinar la resistividad promedio es realizar varias muestras donde se pretende instalar el sistema. El parámetro de resistividad se obtendrá con el uso de la siguiente fórmula, siendo A la separación de los electrodos y R el valor de la resistividad que mide el equipo. La separación que tengamos entre electrodos será la profundidad de exploración que podamos obtener con el equipo. Funciones de la puesta a tierra. Estos tienen una doble función. Por un lado, deben proporcionar un camino de impedancia suficientemente baja vía los conductores de tierra, de regreso a la fuente de energía, de tal modo que ante el evento de
una falla a tierra de un conductor activo fluya por una ruta determinada una corriente suficiente que permita operar el dispositivo de protección del circuito. Y en segundo lugar, deben limitar a un valor seguro la elevación de potencial en todas las estructuras metálicas, ya que estas tienen normalmente acceso a personas bajo condiciones normales y anormales del circuito. La conexión conjunta de todas las estructuras metálicas normalmente expuestas previene la posibilidad de una diferencia de potencial peligrosa que surge entre contactos metálicos adyacentes, ya sea bajo condiciones normales o anormales. Los electrodos de tierra. Estos pueden definirse como los objetos conductores a través de los cuales se establece una conexión directa a tierra. También conocidos como varillas de puesta a tierra, son utilizados para aterrizar las descargas eléctricas que sufren ocasionalmente los equipos eléctricos. Son instalados con el propósito específico de mejorar el desempeño de los sistemas de tierra que incluyen mallas de alambre, conductor de cobre desnudo, platos metálicos y varillas directamente enterradas en el terreno. La varilla de tierra es el electrodo más común. Ahora, hablando de la instalación de puesta a tierra, se deben cumplir 3 condiciones. Primero, el trabajo debe ser realizado eficientemente para minimizar costos de instalación. Segundo, el terreno o material de relleno usado no debe tener un índice de acidez pH que cause corrosión al electrodo. Tercero, todas las uniones o conexiones bajo tierra deben ser construidas de modo que no se presente corrosión en la unión o en la conexión. ¿Cómo funciona el sistema? Todo comienza por el electrodo que se coloca en la tierra haciendo contacto directo con ella, llevando desde un cable que lo conecte con toda la instalación. Es decir, todas las cajas metálicas que existan en el establecimiento, enchufes y cualquier otro punto en el que pueda haber contacto directo. El cable irá desde el electrodo al tablero y seguidamente a todos los circuitos y ambientes donde exista algo que al tocarlo pueda generar peligro en circunstancias anormales. En una vivienda común, la carcasa de los artefactos eléctricos está conectada a la espiga central de los enchufes con 3 espigas, la cual se introduce en el alvéolo central de los tomacorrientes. Este alvéolo está conectado a su vez al sistema de puesta de tierra y los otros están energizados. El sistema de puesta a tierra se conecta a los aparatos, llega hasta el tablero de distribución donde se encuentran los interruptores y sigue hasta el pozo de tierra. Para esta segunda parte de la presentación, definiremos qué son los rayos, qué previenen, cuál es su importancia y cuántos tipos existen. Los pararrayos son instrumentos que tienen como objetivo evitar que un rayo ionizado del aire cause daños a las personas o construcciones atrayendo la descarga hacia tierra y de esa forma impidiendo que impacte directamente con ellos. Un rayo se define como una fuerte descarga natural de electricidad estática producida durante una tormenta eléctrica que genera un pulso electromagnético. Para que nos demos una idea de cómo funciona este fenómeno, la electricidad que pasa a través de la atmósfera calienta y expande rápidamente el aire, produciendo el ruido característico del trueno. La importancia de los pararrayos radica en que son sistemas encargados de captar y canalizar de forma segura la descarga del rayo. La electricidad y los aparatos electrónicos pueden atraer los rayos de una tormenta eléctrica.
En este escenario, la función de un pararrayos resulta fundamental para evitar desperdicios en casas y construcciones. Elementos de los pararrayos. Como podemos observar, una instalación de pararrayos está compuesta de 3 elementos, esencialmente. Un electrodo captador, que es el pararrayos, una toma de tierra eléctrica y un cable para conducir la corriente del rayo. Las instalaciones de pararrayos consisten en un mástil metálico, puede ser de acero inoxidable, aluminio, cobre o acero, con un cabezal captador. El cabezal tiene muchas formas en función de su primer funcionamiento. Puede ser una en punta, multipunta, semiesférico o esférico y debe sobresalir por encima de las partes más altas del edificio. Esto para evitar que una gran cantidad de carga eléctrica provoque daños como incendios o incluso la muerte de personas dentro. El cabezal está unido a una toma de tierra eléctrica por medio de uno o varios cables de cobre, acero o aluminio. La toma de tierra se construye mediante picas de metal que hacen las funciones del electrodo en el terreno o mediante placas de metal conductoras también enterradas. Entrando a los tipos de pararrayos, veremos los 4 más comunes. El pararrayos de barras simples se compone de una punta metálica aguzada con altura de 2 a 8 metros arriba de la estructura que debe ser protegida. Este pararrayos está conectado a 2 conductores de bajada mínimo y 2 tomas de tierra. Se dedica más específicamente a pequeñas estructuras o zonas como torres, chimeneas, tanques, torres de agua, mástiles de antenas, etc. Pararrayos con jaula de Faraday. Se compone de una malla en el tejado y en la fachada, acercando la estructura a proteger. Su instalación es frecuentemente difícil y costosa debido a la complejidad de sus estructuras. Se necesitan 26 puntas captadoras, 26 conductores de bajada y una toma de tierra en bucle cerrada para garantizar la protección contra el rayo. El pararrayos de hilos armados en un sistema es un sistema un poco similar a la jaula Faraday, porque se constituye de una malla de conductores distantes de la estructura a proteger, con el objetivo de evitar que la corriente del rayo entre en contacto con la estructura. La instalación de este tipo de pararrayos, al igual que la de la jaula de Faraday, es frecuentemente difícil y costosa debido a la complejidad de las estructuras a proteger. Por último, el pararrayos con dispositivo de cebado. Este permite generar de forma artificial, con un dispositivo de ionización, un trazador ascendente más temprano que un pararrayos de barra simple, y así establecer un punto de impacto específico en la punta. La captura del impacto del rayo está más rápida que con un pararrayos de barra simple. Esta tecnología permite beneficiar de zonas de protección más largas, garantizando la protección de estructuras con dimensiones importantes. Permite proteger un conjunto de edificios con el mismo pararrayos y su instalación es muy simple y con bajo costo.
Protección contra sobretensiones. Pueden definirse como elevaciones del voltaje que pueden aparecer en las líneas de distribución eléctrica que pueden producir, entre otras cosas, daños en los equipos conectados a la red. Se producen por descargas atmosféricas directas, indirectas, desconexión de cargas inductivas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas. Las sobretensiones son grandes picos de tensión con una fuerte pendiente y de poca duración. Aún así, sus efectos sobre los equipos eléctricos son bastante notables. ¿Cuándo es necesario instalar un pararrayos? El rayo es un fenómeno, como mencionamos anteriormente, meteorológico que genera severos efectos térmicos, eléctricos, mecánicos, en función de su energía durante la descarga. Se conocen rayos con trayectoria ascendente y descendente, que varían de valor en función de la actividad tormentosa y su situación geográfica. Los valores de corriente que pueden aparecer en un solo rayo oscilan entre 5.000 a 350.000 amperios, con una media de 50.000 amperios. Normalmente relacionamos la instalación de los pararrayos con rascacielos y edificios de grandes alturas, pero la colocación de un pararrayos es obligatoria en los siguientes casos. Pueden ser edificios donde se manipulen sustancias tóxicas, explosivas, inflamables o radioactivas, edificios cuya altura sea superior a 43 metros, y por último, lugares con un índice de riesgo superior a 27. Este índice puede calcularse analizando diversas variables como la zona geográfica, los materiales de construcción o las condiciones de terreno. Gracias por su atención.